Santo, 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 santo. Santo es el Señor, Dios altísimo, digno de gloria, digno de honra, digno de recibir alabanzas. Alábale, alábale, exáltale, alábale, alaba su nombre por siempre. Santo, 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 santo. Santo es el Señor, Dios altísimo, digno de gloria, digno de honra, digno de recibir alabanza. Así es, chicos hermosos. Espero que estén muy bien. Y bueno, aquí estamos de nuevo. Vamos a continuar estudiando lo que son las promesas de la Biblia. Las promesas que es nuestra herencia a todos los hijos de Dios. Es a los que ha dejado el Señor estas promesas y esa es nuestra herencia porque esperamos el cumplimiento de cada una de ellas en nuestra vida. Y hoy veremos, la primer promesa se encuentra en Isaías, el libro de Isaías, el capítulo 43, el versículo 25, y dice lo siguiente: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios no promete aislarnos del desierto ni librarnos de la soledad, pero sí le pertenecemos. Él sí promete sustentarnos allí y renovar nuestra vida aún en los tiempos más difíciles. Esta promesa nos enseña a amarnos, a valorarnos y a perdonar. El Señor diariamente recibe miles de ofensas por los pecados de toda la humanidad, pero Él no pierde el sentido de quién es Él y que no hay nadie como Él. Él decidió borrar nuestras rebeliones, pagándolas en la cruz, y nunca más acordarse de ellas. Y como hijos suyos, Él nos enseña que tenemos un valor mucho más grande que nuestros errores y pecados. Nos enseña a intentar ser mejores personas, al mismo tiempo de no guardar las ofensas que tal vez en el diario vivir nos harán, pues vivimos en un mundo caído de la presencia de Dios, y no todos son de Dios, ni tienen su misma naturaleza, por lo que el Señor nos recomienda a través de las Escrituras que aprendamos a guardar nuestro corazón, a guardar nuestro corazón en la vida, porque en la vida hay muchas personas que son como cactus. Causarán mucho dolor, o las personas que se acercan a esto es por el dolor que la vida les ha causado. Ellas han permitido que salga una espina en su ser por cada dolor no comprendido y no perdonado, de tal manera que cuando uno se acerca sin querer nos hieren por su propia dureza y sus espinas. Y por eso que hay que aprender a guardar el corazón y levantar muros de contención en contra de aquellas cosas que nos causan daño. Pero también pedir mucho a Dios por las personas, pues nadie podemos cambiar a nadie. El único que cambia el corazón es el Señor. Pero para ello, la persona también tiene que querer cambiar, si no, no ocurre el milagro de su liberación. Y esto es un trabajo del Espíritu Santo que realiza en el corazón de las personas desde antes que se les presente el Evangelio y ella decida
aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Esta gracia salvadora está en esta tierra aún ya más de 2000 años desde la muerte y resurrección de nuestro amado Redentor Jesucristo nuestro Señor. Y estará hasta que Jesús vuelva otra vez y nos lleve con Él. Esto sucederá antes del fin del mundo. Ahí radica nuestra labor hoy, en interceder por todas las personas para que abran su corazón a Dios y le entreguen su vida, porque sólo así quedarán libres de su dolor y de su amargura, y podrán vivir una vida diferente, plena, sin ataduras emocionales y complejos, o enojos y resentimiento. Pero todo comienza con entregar nuestra vida a Dios y querer ser cambiados en otra persona, una persona más feliz y más sana. Esta promesa nos enseña el gran amor de Dios, que está dispuesto a perdonar y olvidar todos nuestros pecados, por ser Él quien es. Así que dentro de su soberanía ha decidido perdonar todas nuestras ofensas si creemos en Él y le entregamos nuestra vida. En la promesa del día de hoy vemos en su contexto que inmediatamente antes de dar esta resolución, Dios a su pueblo le había recordado por medio del profeta su infidelidad y su falsa adoración, concluyendo que Dios estaba cansado de sus iniquidades. Sin embargo, en el capítulo siguiente del libro del profeta, Dios le comunica a su pueblo la resolución de perdonar y enfatizar que lo hace no porque merezcamos su perdón, sino por amor a sí mismo. Dios nos perdona, no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. No porque merezcamos su perdón, sino por su pura gracia y amor por nosotros. Él es el que quita nuestros pecados. Cada uno de nosotros al pecar somos ofensores a Dios, merecedores del juicio y condena por nuestras transgresiones. Pero Él nos ha perdonado y ha borrado todos nuestros pecados delante de Él. Esas transgresiones ya no pueden ser leídas para acusar a sus hijos. Esto solo por su gracia y amor a causa de Jesús, nuestro Redentor. Desde el antiguo pacto, Dios hablaba a su pueblo de cubrir nuestros pecados. El Salmo 32, versículo 1 y 2 dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La gente puede hacernos oposición y acusarnos por nuestros pecados pasados, pero nosotros como hijos de Dios soberano sabemos que jamás ni seremos víctimas de nuestras circunstancias, porque sabemos que nuestra vida está en las manos del Señor, no en ninguna otra entidad o persona. Pero lo que sí tenemos que hacer es negarnos a pecar. Pero si alguno cayere ocasionalmente en pecado, no olvidar que abogado tenemos en el cielo a Jesucristo el justo, para inmediatamente confesar nuestros pecados al Señor, y podemos terminar sintiéndonos miserables, débiles, desanimados y hasta aislados de Dios. El Señor nos manda arrepentirnos del pecado porque daña nuestra intimidad con Él. Por eso, sincérese con Dios, dígale lo que ha hecho y Él le perdonará y restaurará. Sabemos que Dios, al pecado confesado, pecado perdonado, y que Él los aleja tan lejos, dice la Biblia, tan lejos como está el oriente del occidente. El Salmo 103, versículo 12 y 13 dice: Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y como Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Esto es muy importante explicarlo a nuestros hijos, para que se enseñen a tener temor de Dios,
pues ese temor los podrá librar de ser condenados al infierno por sus propios pecados, si no se arrepienten y entregan su vida a Dios. Él también nos explica lo que hace con nuestras maldades y pecados que le ofenden. Esto se encuentra en Miqueas capítulo 7, versículo 19, y dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El resto de las escrituras revelan cómo es que Dios puede tener tal reacción de pacto con la gente pecadora. ¿Cómo puede olvidar sus pecados? Esto no es porque Dios no pueda recordar nuestras transgresiones, sino porque Él ha decidido recordar la obra que su Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para que fuéramos perdonados, borrando con ello la culpa y haciéndonos como si fuéramos inocentes, olvidando todo lo que nos pueda separar de Él. De esta misma forma, Dios nos enseña a perdonar a quien nos ofende o hacernos algún daño. Que decidamos enfocarnos en la obra salvadora de la cruz, donde el Señor perdonó todos nuestros pecados, y decidamos entregar a nuestros transgresores en las manos de Dios. Él es justo y no tomará como inocente al culpable. Él escudriña el corazón y sabe exactamente por qué y cómo sucedieron las cosas. Nosotros perdonemos y tratemos de olvidar, que Dios nos sanará y restaurará todo el daño. Esta promesa de Dios es un recordatorio de su gracia y su deseo de restaurarnos a una relación correcta con Él. Dios nos perdona, no solo para que no suframos eternamente las consecuencias de nuestras propias decisiones, sino para salvarnos de nosotros mismos, porque el pecado corrompe, el pecado enferma, el pecado enloquece y mata a las personas. Solo hay que ver los que han cometido algún pecado y que no lo han confesado o no lo han perdonado en la humanidad. Esto los lleva a ese cáncer, hasta la locura y al final a la muerte. Lo vemos a diario en las noticias. Por eso es necesario que toda la humanidad sepa que hay perdón, que hay salvación, que hay restauración de su vida a través de Jesucristo nuestro Salvador. La redención es necesaria para la salvación de su alma, y sólo así obtendrá la vida eterna. La redención se da por creer en que Jesucristo, que es Dios, y que en la cruz del Calvario Dios cargó en él nuestros pecados. Esto se da en el preciso momento en que la persona cree en su corazón que Jesús es su dueño y confiesa con su boca que Jesucristo es su Salvador. Al momento de creer y de confesar esto, aunque hayan pasado más de 2000 años de la muerte y resurrección de Cristo, en ese momento sucede el milagro de la redención. Dios quita todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros, y los pone sobre Jesús en el momento de su crucifixión. De tal manera que al terminar la oración en este acto de fe, quedamos limpios delante de Dios y nunca más se acordará de nuestras transgresiones. Ahora, cuando Dios nos vea nuestra vida, solo recuerda el perdón que ya nos dio por la obra de su amado Hijo Jesús en la cruz. ¿Cómo puedo hacer esto? Porque Él lo puede hacer todo, porque Él es Dios. Es dueño y señor del tiempo y puede viajar en el tiempo como Él quiera y hacer lo que Él quiera. Es la única forma en que Dios decidió salvarnos de la muerte y condenación eterna por nuestros propios pecados. Si decidimos entregarle nuestra vida, ahora para Dios seremos pecadores perdonados para siempre, y la gloria únicamente es para Dios. Segunda promesa del día de hoy. Esta se encuentra en Isaías capítulo 45, versículo 22,
y dice lo siguiente: miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Si en verdad deseamos conocer la voluntad de Dios para que podamos hacerla, Dios moverá el cielo y la tierra si fuera necesario para mostrárnosla. Nunca tenemos que preocuparnos de haberla pasado por alto. Esta promesa nos enseña que cuando pasamos por problemas o pruebas en la vida, no dejemos de ver al Señor. Él es quien nos ayudará y dará la victoria. Lleno de misericordia y de verdad, el gran Yo Soy rebosa su corazón mientras de su boca salen las más sublimes palabras para toda la humanidad. Llenas de gracia y de verdad, dice el Señor, mírenme a mí. Ese es el primer punto. Mírenme a mí. En el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 4 dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, pues puse delante de ellos la comida. Dios prefiere tratar a su pueblo con amor y gracia, no con ira y juicio. Sin embargo, jamás deberíamos de olvidar cuán en serio Él toma nuestra relación con Él. Dios nos llama a la santidad y a la obediencia, motivadas por su amor, gratitud en la vida de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice: el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Algunos creen que por cuanto Dios no quiere que nadie perezca, no permitirá que una sola persona sea condenada al infierno. Sin embargo, el Señor permite a cada uno el libre albedrío para elegir o rechazar el camino que Él ha provisto para la salvación. El sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente para salvar a toda la humanidad. Pero San Juan capítulo 3 versículo 18 nos dice que el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La invitación que nos hace el Señor dice: mírenme a mí. Cuántas veces nuestro Dios, aun siendo indignos, nos invita a acudir a Él. Y no solo eso, sino muchas veces también se acercó a nosotros para que fuéramos salvos. Por eso el segundo punto de analizar es: sean salvos. Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gran gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús soportó el dolor, el escarnio, la pena, el rechazo y la traición de la cruz por el gozo puesto delante de él. Ese gozo bastó para mantenerlo enfocado e impedirle contestar a sus acusadores. ¿Cuál fue ese gozo tan preponderante? La respuesta es: nosotros. Jesús anticipa su expectación en cumplir el propósito para el cual vino, que fue restaurar nuestra relación con Él mismo, porque Jesucristo es Dios. Esto nos lleva al tercer punto de analizar hoy. Vengan todos. Isaías 55:1 dice: todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero vengan y compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio, vino y leche. Si usted obedece a Dios, es bendecido. Si lo desobedece,
se maldice usted a sí mismo. Yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto está en Juan capítulo 10, versículo 10. ¿Sabe usted cómo Jesús da vida abundante? Él se dio a sí mismo por nosotros. Usted podría tener todo el dinero del mundo y muchas buenas relaciones, las posesiones de riqueza y el poder, pero seguir con un profundo sentido de vacío, porque la vida no se encuentra en estas cosas. El único que verdaderamente puede satisfacerle es Jesucristo. Vivir la vida cristiana abundante es permitir que Jesús viva a través de nosotros. Su amor nos motiva y nos capacita con poder de lo alto para que le obedezcamos, puramente por gozo y gratitud. Mateo 11:28 dice: Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Todos necesitamos descanso y Jesús promete dárnoslo si hallamos nuestro descanso en Él. Cristo es el que lleva nuestras cargas y cuando nos rendimos a Él, las circunstancias de nuestra vida, Él nos levanta e infunde en nuestro corazón esperanza y sabiduría renovada. Algunas situaciones son demasiado difíciles para nosotros para poderlas sobrellevar, pero para Dios nada es demasiado grande. Él promete refrescar nuestra alma cansada cuando clamamos a Él. Y esto nos lleva al cuarto punto, que dice: yo soy. Juan 7:37 dice: En el gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Puesto que Dios nos hizo para una relación íntima con Él, nuestras necesidades más profundas no pueden ser satisfechas fuera de Él. Jesús ofrece la única satisfacción para la sed espiritual. Romanos capítulo 10, versículo 12 dice: Porque no hay diferente entre el judío y el griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Jesús es nuestro distintivo final y completo, y la salvación está a disposición de todas las personas sin importar quiénes sean, sin que hayan o qué hayan hecho. Es por esta razón que la promesa dice: todo aquel que pone su fe en Cristo será salvo y recibirá la vida eterna. Esto es absolutamente garantizado para cualquier persona que reciba la gracia de Dios por haber creído en la salvación de su único Hijo, Jesucristo. Dios nunca lo rechazará a usted. Esto nos lleva al quinto punto, y no hay más. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor no se complace en la necesidad de juzgar a los malos, sino que anhela tener la oportunidad de redimir a quienes crean en su Hijo como Salvador. Jesucristo ha pagado el precio por nuestros pecados a través de su muerte sacrificial, sustitutoria por nuestros pecados y totalmente suficiente. Esta es la única manera en que seremos salvos. Si rechazamos este regalo divino de gracia, estamos rechazando la vida eterna, el gozo, la paz y el contentamiento de Dios. Un corazón endurecido y reacio le llevará a un solo lugar directo, a la tristeza y a la ruina de la separación eterna de Dios. Apocalipsis 22:17 dice: Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera,
tome del agua de la vida que gratuitamente Jesús dijo, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Él siempre está invitando a personas a venir y a participar del gran regalo de la vida eterna que Él nos ha dado. Y nosotros, como la novia de Cristo, su iglesia, debemos entender la misma invitación, o extender más bien, debemos extender la misma invitación a todas las personas. Y la frase es, sean salvos. Refleja la maravillosa voluntad de Dios para con los hombres. Dios quiere salvar que todos procedan al arrepentimiento de su maldad, y en su gracia Dios nos ofrece salvación en el completo sentido de su palabra. Hechos capítulo 16, 31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dios es el único que puede salvarnos. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. Si Jesús realmente no hubiera tenido que morir para salvarnos, ¿por qué Dios le habría enviado a la cruz? Dios no comete errores y su sabiduría siempre es consecuente. Jesús murió para que pudiéramos tener vida eterna. Él dice que únicamente podemos venir a Él por medio de la fe y la aceptación de su vida y de su muerte y de su resurrección. ¿De qué seremos salvos? De la condenación eterna por el pecado. La ira de Dios sobre este mundo y nosotros por nuestras iniquidades es el principal peligro del mundo, pues la paga por el pecado es muerte, y la segunda muerte es la condenación eterna. Romanos capítulo 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo único que nos hemos ganado por nuestros pecados es la muerte. Usted tiene únicamente dos opciones: o recibir esa paga por sus pecados y perder la vida eterna, o aceptar a Jesús para que Él lo reciba y le dé su vida eterna. Mateo capítulo 16, versículo 25 y 26 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganase todo el mundo y perdiese su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La decisión es suya. Todas nuestras buenas obras no pueden hacernos acreedores de un lugar en el cielo. Nuestra única esperanza es recibir el regalo gratuito que Jesucristo ha comprado para nosotros en la cruz. Dios nos hace una invitación a todas las naciones para que lo miren a Él como la única fuente de salvación. Esta es una afirmación clara de la unidad de Dios, que no hay otro Dios igual a Él. Esta promesa es de gran importancia para la fe cristiana, ya que se cita a menudo con un llamado universal a la única salvación, que es a través de Cristo. Confiar en su salvación significa rendirse completamente a Jesús y pedirle que Él lo guíe en todos los aspectos de su vida. Este llamado no fue solo para los hebreos o los cristianos, sino que es una invitación universal para todos los habitantes de la tierra. También nos recuerda que la salvación solo se encuentra en Dios y no en ninguna obra o persona. A menudo buscamos la felicidad y la satisfacción en cosas terrenales, como es el dinero, la fama o las relaciones,
pero solo Dios puede proporcionarnos una paz verdadera y duradera. Debemos alejarnos de estas distracciones y buscar la fuente de nuestra salvación. Mirar a Dios y confiar en su salvación no solo es una cuestión de fe, sino también de acción. Debemos de esforzarnos por ser mejores personas, ayudar a los demás, vivir una vida honesta y moral y acercarnos a Dios a través de la oración y de la lectura de la Biblia. Debemos de ser conscientes de nuestros errores y tratar de corregirlos. Este versículo también nos recuerda que Dios es el único que puede salvarnos. Esto nos libera de la presión y de la ansiedad de tratar de encontrar nuestra propia salvación en cosas materiales o relaciones tumultuosas. Dejar que Dios nos guíe y confiar en su plan para nuestra vida, esto nos brinda una paz que no podemos encontrar en ningún otro lugar. Reflexión. En medio de nuestras luchas diarias, a menudo olvidamos que la verdadera salvación reside en mirar hacia aquel que nos creó. Esta promesa nos invita a despojarnos de las cargas de la vida y a confiar en la presencia divina que nos rodea. Al dirigir nuestra mirada hacia lo eterno, nos encontramos con la paz que el mundo no puede ofrecer. Cada día buscamos esa conexión, recordando que siempre hay esperanza en la mirada de Dios. Oremos. Gracias, Padre, por esta salvación tan grande, que nos da la seguridad de que sea lo que sea que vivamos en esta vida, tenemos asegurada la vida, el gozo y la plenitud eterna. Por favor, ayúdanos a que más y más personas puedan conocerte y conocer esta herencia, y así puedan convertirse y salvarse. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si usted nunca le ha entregado su vida a Jesucristo nuestro Redentor y le gustaría hacerlo hoy, por favor repite esta oración que le guiaré en voz alta y crea con todo su corazón que Dios le está escuchando y aceptándolo para salvarlo y darle la vida eterna. Oremos. Repita conmigo. Señor Jesús, hoy pido perdón por todos mis pecados que he cometido desde que nací en esta tierra. Te pido que me perdones y que los quites de mí para siempre. Yo creo que tú eres Dios y que viniste a esta tierra para salvarnos de la muerte y condenación eterna. También creo que en la cruz del Calvario tú llevaste todos mis pecados y que por tus llagas yo he sido curado y salvado. Yo creo que al tercer día tú resucitaste, venciendo así la muerte para siempre. Te entrego mi vida y creo de todo mi corazón que en este momento tú la recibes y anotas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, lo cual me da derecho a ser tu hijo y tener vida eterna. Muchas gracias, Padre. Si usted hizo esta oración, le felicito. Nosotros creemos que Dios le ha escuchado y lo ha hecho nacer de nuevo. Esto quiere decir que desde hoy tiene una segunda oportunidad para que haga de su vida un altar para Dios. Y en este nuevo comienzo sería bueno que comenzara a conocer a Dios, y para conocerlo es que Dios ha cuidado y preservado la Biblia. En ella está escrita todo lo que debemos de saber de Dios y de nosotros mismos. Al leerla, vamos conociendo más profundamente a Dios, el cómo piensa y qué le agrada. También nos enseña cómo es la humanidad y qué hay que hacer para agradar a Dios. Si usted no tiene una Biblia, sería una buena inversión que compre una. La Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre,
sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios es la Biblia. Por eso es importante que la lea diariamente. La Biblia es un alimento espiritual para que se mantenga sano y fuerte espiritualmente hablando. De hoy en adelante, cultivar una comunión con el Espíritu Santo. Platique con Él. Cuéntele su vida diariamente, sus alegrías, sus tristezas, sus planes y sus proyectos. Al entregar nuestra vida a Cristo, Él nos da de su Espíritu Santo y entonces ya nunca usted estará solo. Él estará con usted todos los días de su vida. Nunca lo olvide y nunca lo ignore. Al leer la Biblia aprendemos también cómo habla Dios y podemos comunicarnos con Él, entendiendo todo lo que Él nos hable, pues ahora estamos unidos en el Espíritu. La Biblia dice que al entregarle la vida a Jesucristo, su Espíritu Santo viene y se hace uno con nuestro espíritu. Y cuando muramos, el Espíritu Santo nos llevará al cielo. Él es el único que conoce el camino de regreso al Padre. Así su alma jamás se perderá. Todo en el reino de Dios se recibe por fe y se mantiene y se mantiene por la fe. Así que nunca permita que nadie le robe su fe, ni permita que le quieran robar su fe de salvación, diciéndole que fue una mentira o que eso no es verdad. Usted no lo crea, porque mayor es Jesucristo que está en usted que el enemigo, el adversario que se encuentra en el mundo. Mayor es Dios, que no es un hombre para mentir, ni un hijo de hombre que se arrepiente, que lo que Él ha dicho es verdad y lo ha dejado escrito para que nosotros no podamos olvidarlo jamás. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que sea de grande bendición estos estudios para ustedes y si Dios quiere, les hablaré luego. Hasta pronto.